bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Mindalia Televisión. Hoy estoy junto a Gabriela Contreras, que viene a compartir la entrevista titulada Claves para afrontar la infertilidad. Les quiero contar que ella cuenta con 23 años de experiencia y formación en psicología humanista y terapeuta Gestalt. Es especializada en psicofertilidad y focusing, coach ontológico y sistema racional. Ahí la estamos conociendo un poquito más a nuestra invitada del día, y antes de darle paso, como siempre, quiero que me digan si se ve, si se escucha bien, si no hay ningún problema así, seguimos adelante. Y por otro lado, les quiero recordar que estamos transmitiendo a través de nuestra multiplataforma, ¿sí? Recuerden que van a poder disfrutar este contenido una vez que haya finalizado, también a través de nuestra multiplataforma, pero además lo van a poder hacer a través de nuestra emisora de radio, Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Y ahora sí, la saluda ella. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a vos por estar acá. Y bueno, Gaby, voy a darte paso a que puedas hablar y comenzar con este tema, y yo ahí te voy a ir interrumpiendo ya en unos minutos, seguramente. Fenomenal. Bueno, claves para afrontar la infertilidad. Un gran tema, un tema desafortunadamente con no mucha visibilidad, algo que se vive con mucha soledad, es un tabú. Y tratamos, personas que estamos en esto, de acercar herramientas, de acercar claves que tienen que ver con la vivencia de esto que nadie se espera. Y bueno, fue mi caso, ¿no? Yo tuve una vivencia de infertilidad de un largo, largo camino, casi 10 años, y que me permitió conocer distintos rincones a los cuales uno llega con los ojos tapados, como digo yo. Entonces, quiero contarte que seguramente si estás ahí hay muchas vivencias de esto, ¿no? Muchas fases en las que uno está en este camino. Puede ser que estés al principio, puede ser que ya lleves un largo camino, puede ser que ya estés como en esa curva de aprendizaje que yo digo, que estás como tan desgastada que ya no sabes qué más hacer. Quiero que sepas que una de cada 6 parejas hoy en día vive infertilidad. Así que es algo que puede ser que no te espere, pues, puede ser que te haya tocado, que le haya tocado a una persona que conozcas, y esto es más normal de lo que parece. Lo que pasa es que como no hablamos de esto, eso también va creando mucha mella, ¿no?, en quienes vivimos esto. Entonces, si estás ahí y es tu caso, quiero decirte que no te preocupes, que hay formas, hay herramientas, hay distinciones y hay modelos que te pueden facilitar esta vivencia. Sé que no es fácil, sé que es difícil muchas veces confiar y mantener la esperanza para vivir este camino como realmente creo que merecemos, ¿vale? Una clave muy importante es saber qué empiezas a hacer cuando entras en este camino, ¿no? La Organización Mundial de la Salud define la infertilidad como ese tiempo de aproximadamente entre 6 y 8 meses donde tú buscas embarazo sin ningún tipo de protección y el embarazo no llega. O incluso si has tenido embarazos, si te has quedado embarazada y esos embarazos se pierden. Es decir, no llegar con un bebé sano a término. La Organización Mundial de la Salud lo define como una enfermedad, la infertilidad. ¿Y por qué te cuento esto? Porque fue mi caso de que esa palabra no era muy amigable para mí. Yo no me reconocía como una mujer infértil, porque de hecho yo empecé a buscar embarazo, no llegó de inmediato, pero aquellos embarazos espontáneos que llegaron se perdieron. Tuve un huevo güero, tuve un embarazo ectópico con un riesgo importante, que me extrajeron la trompa derecha. Entonces empiezas a vivir todo eso y dices, ¿esto es infertilidad? O sea, y es algo con una palabra con la que tal vez no te identifiques. Sabes que también está la esterilidad, ¿no? Cuando no se llega de ninguna manera al embarazo o hay alguna sintomatología que impide o nunca te has quedado embarazada. Pero es importante tener los términos claros, porque no siempre conocemos que la infertilidad tiene que ver con eso, con que no venga el embarazo o que nos quedemos embarazadas y que haya pérdida, ¿ok? Te lo digo para que
te amigues con una situación que si la mandamos a la sombra, al final eso no nos apoya, porque tenemos que ver de qué se trata. Y tengo muchas cosas para contarte, sé que tenemos muy poco tiempo, pero quiero por eso darte las claves fundamentales, más allá de en la fase en la que estés, que puedas comprender que tú puedes tener un camino súper bonito, bueno, no sé si súper, pero al menos bonito, amable, gentil, cuando estás en esta vivencia que no es nada, nada agradable. Y además, porque la infertilidad es multifactorial. Al final, las sensaciones que empiezan a venir cuando vivimos esto nos afecta en todas las áreas de nuestra vida. O sea, allá donde vayamos es como que vamos, no sé si te ha pasado, con esa nube negra en la cabeza y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, aunque sí, estás con este tema en la cabeza. Muchos nos dicen, no te obsesiones, vete de vacaciones, esas frases que, como digo yo, es como que te ponen sal en una herida, pues no, no nos ayudan para nada, porque ¿cómo no nos vamos a obsesionar si lo que queremos es ser mamá, ¿verdad? Si tú quieres ser mamá, ¿qué más vas a tener en la cabeza? Es algo trascendente, si quieres, para lo que al final entras en este camino que empiezas a vivir una montaña rusa emocional, un sub y baja que no paras, y es importante entender qué hacer, porque realmente es como aprender un idioma nuevo. No sabemos, muchas veces te pasará que estás perdida y no sabes más por dónde tirar. Empiezas un tour médico de todo tipo de especialistas, hasta haces todo tipo de medicinas alternativas, terapias alternativas, ves a santos, bebes agua de la montaña y todo, y funciona, o sea, y si te funciona está fenomenal, porque todo eso al final también nos va ayudando, ¿no? A entrar en calma con todo esto. Pero la realidad es que cuando ha pasado ese tiempo, y que esto, yo te lo digo, más de 6 meses, 8 meses, y además si tienes más de 35 años, debes consultar a un médico especialista. No porque vayas a una clínica de reproducción asistida es que vas a hacer un tratamiento, pero sí entender cuáles son esas pruebas que tú desde la medicina reproductiva debes hacer. Entonces, cuando pasa ese tiempo y el embarazo no ha llegado, lo que tú sientes y lo que hemos sentido todas las que hemos pasado por ahí es un shock importante y un shock que al final nos trastoca mucho nuestra autovalía, nuestra autoestima. Realmente es como que te empiezas a preguntar, ¿no? ¿Qué pasa conmigo? Todo el mundo a mi alrededor se embaraza. ¿Qué pasa con mi cuerpo? Es como que tu biología pasa algo, ¿no? No lo puedes entender. Y ahí es donde se desencadena todo ese mare magnum de emociones, de pensamientos, que te va llevando, como digo yo, por el camino de la amargura. Y es ahí donde tienes que tener cierta información para no perderte mucho en el camino. Y parte de esas claves que te quiero dar hoy es justamente entender que cuando estás en esto, como te decía, hay muchas cosas que nos suceden. Por ejemplo, ¿te ha pasado que te comparas con otras mujeres a tu alrededor que se van quedando embarazadas? Estoy segura que sí. Esa es una clave que quiero darte para que sepas que no es que porque tú ves a esa mujer embarazada es como que te ha llevado tu embarazo, ¿no? Como si hubiera un cupo de embarazos al año y entonces es como que te roban el tuyo. No, te aseguro que cada una tenemos nuestro momento, ese, como digo yo, como asumir de que tu embarazo va a llegar, asumir que va a haber un día donde tú vas a dar la noticia como la dio ella, como la dio tu amiga el otro día en la cena, o ese familiar que además anuncia su tercer embarazo, que no es el primero, y tú ahí, a tu edad, me da igual la que sea, porque cuando tú quieres ser mamá da igual, vives eso de manera muy negativa. Y eso va produciendo ese espiral, ¿no? De estrés, de incertidumbre, de angustia, de esas eternas esperas, este ir, como te decía, de un médico a otro, de un especialista a otro, haciendo muchas cosas. Haciendo porque, claro, ¿qué vas a hacer si no? Y está bien, y eso hay que hacerlo. Pero hay que entender que todos partimos de unas ideas que también vienen de
de lo que es nuestro sistema familiar, nuestro sistema educativo, mismo del país, la cultura donde hemos nacido, nos hemos criado, respecto a lo que es la familia, a lo que es la fertilidad, a lo que son los embarazos, a lo que son las pérdidas, al ser mamá, al no ser mamá, ¿no? Hay muchas veces que el instinto nos llega, como fue mi caso, desde pequeñita yo tenía súper claro que quería ser mamá, entonces para mí esto era como, mira, ¿por qué me está pasando esto en la vida, ¿no? Entonces, esa es otra clave muy importante, entender que en este camino hay que resignificar muchas creencias que traemos que se van metiendo como, y nosotras muchas veces inconscientemente metemos el palo en la rueda, ¿no? Con creencias que nos limitan acerca de que entendimos a lo mejor que ser mamá era fácil, si total, mi madre apenas se puso y de hecho ni lo buscó y llegó el primero, el segundo, el tercero, y eso nos hace como pensar que a nosotros nos va a pasar lo mismo. O todo aquello que te decía, ¿no? Cuando uno ve una famosa en televisión, o pues mira mi vecina, ¿no? Con 40 y pico de años se quedó embarazada naturalmente, o sea que yo voy a poder. Ojo, porque hay mucha información que no tenemos cuando entramos en este camino, ¿no? Y el no tener la información precisa al final hace que tu nivel de estrés, que la segregación de tu cortisol, de tu adrenalina, se dispare y eso termina afectando tu salud hormonal, por ende tu salud reproductiva, ¿no? Entonces, en esa parte que te digo de resignificar, al final lo que estamos haciendo es calmar nuestra estructura mental. ¿Y cómo la calmamos? Cuando trabajamos en nuestro mindset, en nuestra mentalidad, en esas creencias, en esas ideas, en todo eso que lucubramos cuando nos quedamos solitas en casa, porque decimos solitas o con la pareja, si es el caso, porque no queremos ir a esa cena de amigos, no vaya a ser que sea otra vez ese mal trago de que me pregunten o que aparezca esa noticia. O yo qué sé, las que estamos fuera de nuestro país, a veces recibimos esas llamadas de determinadas amigas que sabemos que están en edad reproductiva y decimos, seguro que me dice que está embarazada. Y se pasa muy mal. Y eso, al final, en lo que es nuestra estructura emocional, nos va produciendo un desgaste, nos va produciendo una negatividad que poquito a poco y silenciosamente va generando ahí un terreno no fértil, porque lo que hago es que me voy encerrando, me voy quedando, no voy a esas fiestas o a esas celebraciones porque me voy a encontrar con niños, con mamás, con bebitos recién nacidos, con sus carritos, y ya tengo bastante, ¿no? Cuando salimos a la calle y vemos esas embarazadas que nos recuerdan a cada rato con esos carritos tan monos y esos bolsos y tal, con el nombre del bebé, me recuerdan de nuevo el punto en el que yo estoy, ¿no? En el que tú estás. Entonces, resignificar, no compararte, son parte de estas claves que hoy te quiero compartir. Por otro lado, el saber que cuando yo te digo que esto es aprender un idioma nuevo, porque nadie nos preparó para esto, porque damos por hecho la fertilidad, a que sí. Es como que nos pasamos media vida evitando quedarnos embarazada porque nos han dicho, no te vayas a quedar embarazada, o primero la universidad, luego el trabajo. Y entonces se nos mete el miedo en nuestras células y nos pasamos esa media vida evitando quedarnos embarazada y ya cuando por fin nos decidimos, es como que pasamos otra media vida intentando quedarnos embarazada. Y eso es lo que nos lleva a esa ansiedad, a ese estrés, a esa incertidumbre constante que tenemos que aprender a maternar. Tenemos que aprender a maternar. ¿Y desde qué lugar? Entendiendo que en esto hay pilares. Hay unos pilares que debes conocer que no tienen, o sea, que no tiene solo que ver con esa parte que todas hacemos en lo médico, ¿no? En ir conociendo tu cuerpo, ir sabiendo cuándo ovulas, ver cómo va tu regla y demás, sino que entender cómo funciona este tema de la fertilidad, no solamente de saber tus días fértiles, sino empezar a reconectar contigo. Muchas veces el ser humano tenemos, ¿no? Ese pensamiento mágico de que nada, yo me pongo ahí y esto llegará, y si no este mes será el otro,
pero la realidad es que cuando pasan muchos meses y vuelve a aparecer la regla, son esos momentos donde todos los meses tienes ese bajón. Entonces, el pilar médico, el pilar de tu cuerpo, claro que es fundamental. Y ahí es donde se produce un desbalance cuando, por lo menos con las personas que yo trabajo, ¿no? Y que llegan a mí, que me dicen, Gaby, he hecho todo, no puedo más, o no sé por dónde, o no tengo claro ese camino, ¿no? Porque hay otro pilar muy importante en esto, por lo menos desde el enfoque central, el enfoque de gestar con conciencia, que tiene que ver con el médico, o sea, con el pilar del cuerpo, con el pilar de la mentalidad, con el pilar de la emoción y con el pilar de tu fuerza vital, de tu energía, de cómo es la gestión de tu energía. ¿Por qué? Bueno, ahora te explicaré, voy a ir por parte. ¿Por qué la mentalidad? Porque la emoción, perdón, el pensamiento precede a la emoción o la emoción sigue al pensamiento. Entonces, cuando entramos en este bucle, hay como esto que yo te digo de resignificar, de resetear, de reprogramar, es como el software mental que tenemos, porque se nos va a disparar en esa narrativa que tiene nuestra mentalidad, que tiene dos, ¿no? La narrativa de lo positivo y lo negativo, de la escasez y de la abundancia, del amor y del miedo, etcétera, etcétera, ¿no? Así como está la noche y el día. Entonces, hay que ver desde qué plataforma es que yo me monto las historias que me monto, me cuento lo que me cuento, cómo es mi comunicación intrapersonal, cómo me cuento yo las cosas para desencadenar un tipo de emoción u otra. Y eso es clave, y no siempre, bueno, y esto además no solamente para cumplir tu sueño de ser mamá, esto al final es para todo, como digo yo, ¿no? Todo esto es un camino de transformación impresionante, que es como, ¿por qué tengo que entrar por la puerta de la infertilidad o fertilidad, ¿no? A darme cuenta de estas cosas. Bueno, cada una tenemos nuestro camino. Y si estás ahí escuchando, además de agradecértelo y reconocer, ¿no? El demostrarte a ti misma el compromiso que tienes con este tema para buscar y buscar hasta encontrar cuál es tu camino, decirte que ese pilar de la mentalidad es lo que más tenemos que cuidar, porque ahí está esa musiquita psicológica de fondo desde que te levantas hasta que te acuestas. Y eso, créeme, que te va haciendo ir o por un camino o por otro. Y no sé cuál es tu caso, pero en mi caso a mí no me enseñaron a saber comunicarme de una mejor manera, a cuidar el lenguaje que yo utilizo conmigo mismo, conmigo misma, ¿no? Un lenguaje empoderado. El lenguaje, como dice el coaching ontológico, ¿no? Ontología viene del ser. Entonces, somos como hablamos y hablamos como somos. Entonces, ahí es donde tenemos que volver como ese foco hacia nosotros y ver qué nos está pasando, entender cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestras necesidades, para contarnos verdades a nosotras mismas, más allá de todo lo que tiene que ver con de aquí para afuera, ¿no? Para el exterior. Entonces, todo empieza por esa coherencia contigo misma, con cómo te comunicas, ¿vale? Y tú dirás, Gaby, ¿esto qué tiene que ver con esto? Mucho, muchísimo. Te diría como la columna vertebral de este camino, ¿vale? Para vivirlo de una manera o de otra. Y luego, claro, cuando logras cuando aprendemos a gestionar esa estructura emocional, es maravilloso porque es como que tú sientes mucha fuerza, ese empoderamiento de decir, yo puedo elegir qué pensar, yo puedo elegir darme cuenta qué estoy pensando cuando no me estoy sintiendo bien para corregir eso. ¿Sí? Voy a beber agua. Y me encanta, Gaby, todo lo que estás diciendo, porque la verdad es que creo que cada una desde su lado siempre ha escuchado esto que vos hablabas hace un rato de que inconscientemente lo tenemos en la cabeza de, bueno, hasta acá, ¿no? Ahora te casaste y cuándo, ¿no? Es la pregunta, ¿cuándo vienen los hijos? ¿Qué yo quiero? ¿Qué lo otro? Y también en esto de escucharse es saber cuándo una quiere, ¿no? Cuándo una a la pareja, ¿no? Es como súper importante. Sí, sí. Y darte cuenta además, bueno, nosotros en el trabajo que hacemos, porque a veces, y a mí me pasó, ¿no? Como venga, ya me imagino el mundo del bebé, de ser mamá, de ahí embarazada y tal. Y gestar con conciencia, yo lo creé desde
ese gran deseo que tenía, pero entendiendo que ser mamá es tan grande, ¿no? Es tan apasionante que hoy en día, por lo menos el enfoque de Gestar con Conciencia es entender cuál es la mamá que yo quiero ser y trabajarme para poder ser la mamá también de que nuestros hijos necesitan realmente. No traer niños y niñas a la vida porque sí, sino por lo menos preguntarnos desde qué lugar, para qué yo quiero ser mamá. Ahí nosotros tenemos algo que es para clarificar todo esto, porque hay personas que tienen una idea de lo que es ser mamá, o tenían una y entonces después de la primera pérdida o de la segunda pérdida, wow, eso cambió, porque nos cambia mucho, ¿no? Yo tuve 6 pérdidas de embarazos naturales, entonces fue como, wow, esto qué quiere decir, ¿no? Qué se está requiriendo de mí? ¿Qué es lo que tengo que ver de esto? Porque es como si no entras en la disyuntiva de me preparo para ser mamá, pero igual la vida me está diciendo que me prepare para no ser mamá. Y yo te digo aquí algo como parte también de la clave de lo mental y de lo emocional. O sea, si tú de verdad en tu corazón te arde claramente el amor, el deseo de ser mamá, yo te voy a decir algo que yo me decía a mí misma, ¿no? Y era, yo hasta que mi alma, mi cuerpo y mi bolsillo me dé, yo voy a seguir porque yo quiero ser mamá. Y yo podría haber desistido en la segunda pérdida, en la cuarta, en la sexta, incluso en la séptima, que fue la primera vez que tuvimos con mi esposo un positivo en reproducción asistida, porque nosotros hicimos 7 tratamientos de reproducción asistida, de fecundación in vitro, y el anterior a haber logrado ser mamá a mis 42 años de mellizos, fue la primera vez que tuvimos un positivo en reproducción asistida, la primera vez que vimos latido, y aquello se paró a las 9 semanas. Entonces, cuando viene la transferencia de los que son hoy nuestros hijos, una niña y un niño precioso hoy de casi 7 años, yo decía, ¿qué me garantiza a mí que esto vaya para adelante, ¿no? Si nada antes funcionó, ¿qué me dice? ¿Y sabes qué? Sí, porque hay un día que los astros se alinean, llámale como quieras, pero el milagro se da esa manifestación de todo ese recorrido, de todo eso que tú has puesto de ti claramente. Y ojo, que no tienes por qué tardar 10 años ni hacer X cantidad de tratamientos si no quieres o buscar X cantidad de tiempo de manera natural. Es súper respetable y loable el que tú en determinado momento reconozcas en ti esa sensación de yo hasta aquí. Y eso también está muy bien y es muy valioso y es muy hermoso porque la vida es mucho más que la infertilidad. La vida es mucho más que ser mamá. Solo que cuando uno tiene claro que la experiencia que quiere vivir es a través también de la experiencia de ser mamá o de ser papá, bueno, ahí te pones como una loba, ¿no? A perseguir ese instinto salvaje de ser mamá. Pero hay que limpiar mucho ahí para realmente conectar con ese deseo auténtico. Y eso que parece así como, wow, eso cómo se hace o tal, es mucho más sencillo de lo que imaginas. Esto es como cuando vas a terapia que dices, uy, no, rascar ahí, encontrarme los saboteadores y esos disparadores y mirarle la cara a esos miedos que me asustan, es como tremendo. Y te aseguro que el 95% de los miedos que tenemos no se cumplen y que el camino que uno recorre es mucho más, puedes hacerlo mucho más placentero, más bonito, como te digo, porque realmente mereces vivirlo de esta manera. Vivir el camino hacia la maternidad sin acompañamiento es como querer subir un pico de esto de los 8000, nunca haber entrenado para ello, no saber ni por dónde se va, ni cómo tienes que ir preparado, ni a dónde poner la mano y ahora el pie, y entonces qué pasa cuando llega la noche. O sea, esto, nosotros por ahí, si me sigues en Instagram, hay un enlace que tenemos a una petición que hicimos para juntar firmas para que esto sea algo obligatorio, el acompañamiento en esto. ¿Por qué lo puede ser para otros asuntos de salud y no para esto? Que nos
tanto, que nos eran mujeres muy devastadas en esto, ¿no? Además, Entonces, lo que vos hablabas hace un rato de, bueno, yo en mi caso tengo muchas mujeres que han hecho como vos tratamientos y requiere de un desgaste físico que es muy difícil también empatizar a alguien que no lo haya hecho, no porque por no querer hacerlo, sino porque de verdad ese sentimiento y haber estado ahí, no, por ahí no podés conectar al 100%, es muy importante lo que estás diciendo. de hecho, bueno, mucho de lo que nosotros ofrecemos como contenido gratuito tiene que ver también con cuidar el sistema que rodea a la mujer o al hombre o a la pareja en ese sentido, ¿no? Hace poquito hablábamos de esas frases que, por favor, no nos digas a quienes estamos viviendo esto, ¿no? Si ves que una pareja está en edad fértil y le encantan los niños y no está teniendo niños, es muy sencillo, o porque no quieren tener hijos o porque no pueden. Y entre otras cosas es porque es un asunto privado. Entonces, claro, es natural que también preguntemos o nos pregunten, ¿verdad? Pero bueno, ahí hay un trabajo personal también de tener tus respuestas refugio, de poder cuidarte, porque también es muy, ¿sabes? Como que te clavan así cuando te hacen la típica pregunta y te encuentras como desnuda hacia eso, ¿no? Entonces, poder tener tus respuestas y como amiga, como familiar, para acompañar a alguien, ofrecerle siempre esa presencia, ¿no? Ese decir, oye, ¿quieres que hablemos de esto? ¿Quieres que no lo hablemos? Yo estoy aquí cuando tú lo necesites, o sea, acoger eso, acompañar con la mayor empatía posible y con mucho respeto, ¿no? Hacia eso. Y como bien tú decías, al final esa energía que se fuga cuando no sabemos por dónde. Y lo peor es que desaprovechamos mucho de nuestro tiempo fértil y sobre todo sufrimos mucho, ¿no? Entonces, es este otro cuarto pilar que es la gestión de tu energía vital. O sea, necesitamos nuestra energía vital para poder gestar vida dentro de nosotras. Cuando nos quedamos embarazadas, todo nuestro cuerpo se pone al servicio de. Entonces, acompañar eso también tiene que ver con un nivel de conciencia de, oye, y hay embarazos y embarazos, y tanto como personas, ¿no? Según cómo lo vivamos. Yo que fui una persona que siempre depresión baja, muy de vomitar en los viajes, de tal. Yo cuando me quedé embarazada de los mellizos a mis 41 años, yo di a luz con 42, tuve el estado de salud más hermoso de mi vida, jamás una náusea, jamás un vómito, y tuve un embarazo múltiple, después de todo lo que había vivido, después de las estimulaciones, y tú dirás, ¿y eso? O sea, yo sí te digo que yo me mentalicé mucho para cada tratamiento, para cada estimulación, porque es como, allá donde va tu atención, va tu energía. Con lo cual, si tú empiezas como, ay, no, bueno, estoy un poco tal, que no digo que no y que sí, debemos estar cuidadas y mimadas, ¿no? Pero hay que estar muy firme, muy firme. Y esto es, al final, ese trabajo de transformación que nos permite el camino de la infertilidad. Como ves, para mí ha sido termina siendo una misión de vida. Yo ni sabía, ¿no? Que toda esta vivencia al final me iba a llevar tan lejos, ¿no? Y a entregar a todo el mundo tanto que hoy en día acorte ese tiempo, acorte ese sufrimiento y dejen de haber tantas personas en el mundo, como yo decía al principio, ¿no? Que me imaginaba esa mujer o ese hombre llorando en su cama, en su sofá, pasando esas noches oscuras del alma, porque realmente esto te puede cambiar la vida, para bien y para mal. Y todo depende de qué hagas tú con esto. No es lo que te pasa, es lo que haces con esto. Y para ver qué haces con esto, decirte que existen herramientas, existen muchos atajos en lo que es, bueno, yo me especialicé en psicofertilidad, ¿no? Dentro de todo lo que era mi trayectoria de estos 23 años en psicología humanista, al final desarrollé algo que producto de que yo cuando lo necesité, lo busqué y no lo encontré, pues cuando pude, lo creé y es lo que hoy entrego al mundo, ¿no? Desde quién soy, desde la experiencia, desde el reconocer por todo lo que se pasa, que no fue poco, y también de tener la evidencia, de verlo
conseguido, ¿no? Y conseguido con creces, digo yo que la vida, ¿no? Me regaló eso y me sigue regalando muchas cosas, Es no solo por ser realmente re mamá. lindo escucharte, Gaby. Estoy acá atenta del otro lado, por eso tampoco Ujú. me metí. Gracias. Ya estuve juntando algunas preguntas que tenemos aquí por el chat, que ya hay varias personas Fenomenal. interesadas en el tema. Pero bueno, quería que nos cuentes acerca de tu programa, cómo es, y yo voy a recordar que aquí debajo en la descripción de YouTube van a encontrar las redes de Gaby, así que le van a poder ya pinchar y encontrar ahí los links, pero bueno, ella nos va a contar acerca de todos los programas. Bueno, el enfoque gestar con conciencia, como te decía, es un vínculo entre ese hacer y el ser. Porque ya te decía, nos ponemos muy en el hacer, 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 vamos a todos los médicos, hacemos em, acupuntura, reiki, alimentación fértil, estamos en contacto con la naturaleza, mucho, mucho en el hacer. Y eso también produce un gran desbalance en el ser, o sea, en tu trabajo personal, que al final es el que sostiene toda esta vivencia. Y es tanto o casi más importante que cuando te pones a hacer todo esto, porque las pruebas, los suplementos y todo eso al final está dirigido, ¿no? Y te dicen, tómate esto o hazte esto, estos son los valores, pero ¿y el trabajo en el ser? ¿Qué es lo que te va a permitir caminar maternándote y sosteniendo toda tu vivencia? Ese es el gran desbalance, ¿no? Entonces, estar con conciencia es algo precioso que te prepara para ese antes, durante y después. Bueno, no voy a entrar en ello, pero tenemos un concepto dentro de lo que es todo lo transgeneracional, ¿no? Trabajamos mucho con el inconsciente que tiene que ver con el proyecto sentido. Y el proyecto sentido es cómo vives tú toda esta búsqueda, ¿no? Tus 9 meses de embarazo, pero muy importante los 9 meses previos. Entonces, estar con conciencia es un acompañamiento especializado para mujeres como tú, que sueñan, y como yo en su momento, que soñamos con ser mamá y tenemos dificultades para conseguirlo. Entonces, te acompaño a desbloquear, a allanar el camino de todos aquellos obstáculos, a veces son como drivers que hay que mover, ¿no? En este software mental para realmente vivir este camino de una manera más cuidada, más sostenida, más acompañada, con más presencia y sobre todo con que tú te conozcas para producir esa transformación que abre posibilidades, te abre más posibilidades de gestación. Eso es gestar con conciencia. Modalidades, al final, a mí me gusta mucho y bueno, y es una cosa que me caracteriza, como dice una amiga, la maga de la fertilidad, en que es muy personalizado. O sea, a mí me interesa saber cuál es tu caso, por eso es que siempre me dedico un tiempo para conocer, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué has hecho? ¿En qué punto estás? ¿Cuáles quieres que sean tus siguientes pasos? ¿Qué necesitas para ello? Y de ahí poder ofrecerte tanto lo que tenemos nosotros como talleres o el programa Gestar con Conciencia de acompañamiento, que lo tenemos en distintas modalidades en cuanto a tiempo, puede ser 3 meses, pueden ser 6 meses, para que conozcas de verdad todas esas piecitas de adentro que debemos colocar, ¿no? Es como entender esas piezas del puzzle que a veces es colocando una, se colocan muchas más. Y sí, yo sé que parece magia, pero es así, chicas, el trabajo intrapersonal, interpersonal, es algo que solamente con arremangándote y poniéndote a trabajar en eso. Entonces, el programa Gestar con Conciencia tiene una parte de acompañamiento a través de una plataforma donde hay 10 módulos con contenido de valor, con audios, con videos, con recomendaciones, con meditaciones, con contenido de valor teórico. Tenemos un acompañamiento durante 6 meses o los meses que, según sea tu caso, donde nos encontramos de manera quincenal en una sesión que le llamamos las sesiones del ser, por Zoom, y te estoy hablando que son grupos de aproximadamente 15 personas más o menos, por esto que yo digo de lo personalizado, con mujeres de todo el mundo, ahí de todas las latitudes del mundo, todas hablando un mismo idioma, comprendiéndonos. Imagínate lo que es ese trabajo en grupo con personas que están viviendo lo mismo que tú, un espacio muy cuidado, muy respetado, donde tú puedes ser, tú puedes dejarte ser como no puedes ser ahí fuera.
El programa también incluye un plan personalizado, que es una sesión que tienen conmigo, donde ahí trabajamos en lo que va a ser esos meses por delante en función a cuáles son tus objetivos de desarrollo, bueno, y muchas cosas más en muchas áreas de tu vida, ¿no? Nutrición, ejercicio, cómo está la pareja, tu historial reproductivo, etcétera, etcétera. De modo que cuando tú accedes al programa, tú tienes muy claro cuáles son tus objetivos. Entonces, todo lo que tú ves en el programa está alineado con ese plan personalizado. Luego, en esas sesiones del ser también vienen expertos que son profesionales del mundo de la fertilidad, que forman parte de la comunidad Gestar con Conciencia, así que eso es un lujo, tener a personas de las mejores clínicas, los más referentes en cuanto a lo que es inmunología reproductiva, embriología, genética, ginecología, alimentación. Y por otro lado también hay una plataforma que es solo para las alumnas del programa, donde 24/7 durante esos 6 meses de acompañamiento o los 3 meses o según lo que sea para ti, estamos conectadas 24/7, como yo digo, ¿no? Tienes acceso a mí, no tienes que esperar a las sesiones del ser para hacer preguntas, todo lo solucionamos ahí, lo resolvemos ahí, y además es precioso la comunidad de las chicas de cualquier lugar, cómo eso te impulsa mucho, ¿no? En eso. Bueno, y muchas cosas más que tienen que ver con tesoros que durante mis 23 años de acompañamiento terapéutico he escogido lo que te haga a ti ahorrar tiempo conseguir ese objetivo cuanto antes. Entonces es como las joyas de la corona están ahí, es como oro en polvo, ¿no? Excelente. A través de todo lo que haga, incluso de las mentorías individuales. Buenísimo, así que ya saben, van a tener los links de Gaby y la consultan para lo que cada uno le resuene. Gaby, tengo acá varias preguntas, así que voy a empezar a Adelante. contestártelas, a leértelas así vos las contestás. Nos escribe Ok. Mary Ortiz, ella está en Ecuador y dice, quisiera consultar por qué a mis 34 años tengo el útero lleno de miomas y los ovarios de quistes. ¿Qué puedo hacer para mejorar eso? Bueno, Bella, desde Ecuador, me encanta. Tenemos varias alumnas en Ecuador. Gracias por la pregunta. Quiero decirles que, bueno, como sabes, yo soy terapeuta, no soy médico, entonces solo te podría decir, si no lo has hecho ya, em, que vayas a ver la parte de todo lo que es lo transgeneracional. Nosotros en Gestar con Conciencia trabajamos mucho con el inconsciente, que sabemos que maneja el 95, si no el 7% de nuestra vida. Y muchas veces, o sea, por si no lo sabías, por pura supervivencia, cuando el inconsciente, que capta todo a través de su lenguaje simbólico, ve que no hay esa seguridad, no hay preparado como ese nidito en todos los sentidos, ¿no? En tu seguridad personal, con la pareja, con las circunstancias, con cómo te sientes tú con todo esto, ¿no? Con preparar tu cuerpo para este gran reto de tu vida y preparar la vida para este gran reto que es ser mamá. Al final lo primero que bloquea es el sistema reproductor. Y dices, wow, ¿no? Qué loco. Yo cuando lo escuché la primera vez fue como, y sí, o sea, y enviando esta sintomatología que de alguna manera, bueno, hay muchas lecturas, ¿no? Puedes creer más o menos, y si vas a los médicos, ellos de esto no siempre, ¿no? Nos dicen, bueno, estas son células, que pero ah, el cuerpo va como registrando, ¿no? Y no solamente de nuestra vida, sino de lo que tenemos atrás, de nuestros ancestros, de todos esos programas que en nuestras generaciones no han podido ser resueltos y que al final inconscientemente se va bloqueando de esta manera, ¿no? Y hay síntomas que, que se van produciendo a través de miomas, de quistes, de hipertiroidismo, de endometriosis, de todas esas especie de obstáculos, ¿no? Ante la maternidad, que conviene verlo desde la parte emocional. Yo no digo que es todo, porque si bien hay mucha evidencia científica hoy, pero cuando uno desbloquea, cuando uno mm, mira ahí lo que tiene que mirar y comprende, otras cosas suceden. Eso es lo que le puedo decir a esta compañera. Excelente, vamos a continuar. Nos escribe María, ella está en Argentina y nos está viendo a través de Facebook. Y dice, estoy casada hace poco, pero en pareja hace bastante. Tengo muchas probabilidades por herencia de tener mellizos. ¿Me da
pánico, absolutamente es pánico la palabra. Siempre quise ser madre, pero siento que ese miedo que tengo quizás es una señal de que no debo hacerlo. ¿Qué pensás? Bueno, María, me encanta, compatriota. Sabes que yo soy de General Alvear, Mendoza, así que me encanta cuando hay gente de Argentina. Tenemos varias alumnas en Argentina, las cuales, si están por ahí, les mando un saludo. Mira, María, pánico a que se dé este tema de mellizos, con lo cual el inconsciente capta eso. Es como, no, pánico. ¿Se acuerdan esta clave que yo les decía de resignificar estas ideas con las que venimos? No sé cuál puede haber sido la vivencia que hay en tu familia de cara a cuando llegaron esos mellizos y tantas cosas que podamos ver. Yo, María, con muchísimo gusto te invito a que lo podamos hablar. Yo también contándote la experiencia como mamá de mellizos, que nunca en la vida me lo había imaginado. Bueno, como lo mío fue reproducción asistida y transfirieron dos embriones y se implantaron los dos, pero tiene lo suyo. O sea, hay también ahí como algo precioso que mirando los miedos, mirando ese pánico que tú dices, seguro vas a desbloquear. Y si quieres ser mamá y te pones a ello, ojalá que así sea. Y si vienen dos, como si viene uno, como si vienen tres, tú estás capacitada para eso y mucho más. O sea, que eso no te va... Está bien que tengas el pánico, porque viene, ¿no? Pero tú puedes con eso y mucho más, te lo aseguro. Lo que sí te invito, María, es a no quedarte con ese pánico, que eso te frene y te frene, porque eso inconscientemente, desde ya te garantizo que está metiendo ruido en ese amor de pareja, en ese deseo. Hay que ver también qué quiere tu pareja. Bueno, nada, a ella y a todas las que no lleguemos a contestar, me encantará que podamos hacerle un espacio, ¿no? Para poder hablar. Así que, bueno, eso te digo, María. Muchísimas gracias, Gaby. Y vamos a ir, creo que con la última por el tiempo, porque no puedo creer que ya estamos a punto de Wow. terminar. Nos escribe Cristina, ella está en México, y dice: ¿cuándo debes darte por vencida de no lograrlo si ya fuiste a constelaciones, hipnosis, masajes, pastillas, etcétera, y no lo lograste? Tengo 42 años. ¿Cómo se llama? Cristina, yo solo te invito a que antes de darte por vencida, me permitas que tengamos una conversación. Y luego evalúa, reflexiona y tal. Pero tú, Cristina, cualquiera que esté a punto de tirar la toalla, de verdad, yo gratuitamente les ofrezco, hablemos antes de que des el siguiente paso, el que sea que tenga que ser, ¿vale? No es porque yo te voy a convencer de algo, no, pero yo te voy a poner sobre la mesa las cartas muy claritas, muy transparentes, para que tú hagas conciencia a lo mejor ciertas cosas y chequeemos también qué has hecho, porque a lo mejor, y yo te lo digo, o sea, imagínate como terapeuta, ¿qué es lo que no hice? O sea, ¿qué es lo que no hice? Y aún así, seguí para adelante y lo logré. Entonces, hay que encajar ahí la piecita del puzzle que hará que si de verdad quieres ser mamá, lo logres y te aseguro que lo vas a lograr. Muchísimas gracias, Gaby. Nos han quedado ahí algunas sin contestar, pero bueno, eran muchas y el tiempo la verdad es que se pasó volando. Gaby hace un rato nos contó de sus programas y bueno, ya van a tener toda la información ahí a través de aquí en la descripción, van a poder encontrar sus enlaces. Pero Gaby, ¿cómo te encontramos en redes? GabrielaContreras.terapeuta en Instagram. Ahí tienes en la bio muchas cosas para poder conocerme, para escribirme un mensaje privado, para acceder a nuestro grupo, sí, nuestro grupo privado WhatsApp, donde compartimos información de valor, todo gratuito. La posibilidad de escucharme en otras entrevistas, bueno, en todo lo con lo que doy visibilidad a todo esto. Pero si de verdad quieres ser mamá, escríbeme un mensaje privado y ahí me vas a encontrar. En Facebook también estamos como gabrielacontreras.terapeuta. Tenemos un grupo privado también en Facebook que se llama El Sueño de Ser Madre. Y creo que no me olvido de nada más, pero sobre todo en Instagram y yo te contesto bueno, ahí, en cuanto En puedo. cuanto puedas. Perfecto. Bueno, Gaby, te agradezco mucho por haber estado acá en este espacio. La verdad que fue un placer escucharte. Tan linda, muchísimas gracias. Y si me permites, Marina, hacer un mensaje final.
yo quiero decirte a ti que si de verdad quieres ser mamá, no pongas en duda todo tu valor como mujer, porque estoy segura que eres una mujer maravillosa y que hay muchas herramientas que te pueden hacer distinto este camino, que eso es lo que marca la diferencia. No te quedes ahí. En cuanto hablemos, yo te voy a decir qué es lo que, conmigo, con cualquier persona, cómo poder seguir adelante. Pero hay esperanza, sé que se consigue, en el 97% de los casos se consigue. No tires la toalla sin haber hecho todo y garantizarte que has conocido todas las herramientas que te hacen un camino mucho, mucho más bonito, porque tú eres mucho más que todo eso. Y no tienes nada diferente a mí, ¿ok? Yo sí te puedo dar la mano para acompañarte en todo lo que yo he aprendido con todo esto. Y nada, y muchísimas gracias por haber estado ahí, por escuchar, porque eso demuestra tu compromiso, tanto si lo ves en directo o en diferido, pero demuestra tu compromiso contigo misma. Así que gracias. Muchísimas gracias, Gaby, y yo me despido de este directo, pero antes les quiero recordar, como siempre, que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Si querés colaborar con nosotros, puedes dejar un me gusta en nuestro contenido, compartirlo, dejar un comentario de energía positiva aquí debajo, ¿por qué no? O también suscribirte a nuestros canales. Además, vas a poder realizarnos una donación en el momento que quieras a través del enlace que figura en la web, que es www.mindaliatelevisión.com. De esta manera haces que esta valiosa información llegue a muchas más personas y también que se sigan generando estas lindas charlas como las que tuvimos hoy de nuestra invitada Gabriela. Ahora sí, amigos, me despido y los vuelvo a ver en una próxima conexión.